Sí, profe. No, recién les pregunto a ustedes que si ya, Ah, ya pudieron hacer el ejercicio. vale. Germán, ¿cuánto te dio la primera? La A. 100. 100. ¿Cómo lo hiciste? Pues puse que la fuerza, eran 20 newtons, entonces Ajá. lo multipliqué por 5 y eso le saqué el coseno del ángulo. ¿Qué era? Cero. Cero. Listo. Sí. ¿Sí estoy Bien. bien? Sí, está bien. Ah, vale. Brittany, Chamorro, ¿cuánto te dio la B? Brittany, ¿me escuchas? No, profe, no lo he realizado. ¿No entiendes o qué? No, sí, sí entiendo, solo que no lo realicé. Ya. Evelyn, ¿cuánto te dio la B? Evelyn. No, profe, es que la verdad hace poquito entré, no miré lo que estaban haciendo. Ya. Sebastián Cabrera, ¿cuánto te dio la B? La B 70,71. ¿Cómo lo hiciste, Sebastián? Y multipliqué la fuerza por el desplazamiento, que era 5 metros, y por el coseno de 45. ¿Cuánto es el coseno de 45? 0,7, ¿no? A ver. 0,7, sí, profe. Ajá. Está bien. Diego Barahona, ¿cuánto te dio la C? Cero, profe. Cero. ¿Cuánto es el ángulo? Cero, del coseno de 90. Coseno de 90. Muy bien, Diego. Diana Romo, ¿me escuchas, Diana? Sí, ¿Cuánto te dio la D? cero. ¿Cero? ¿Segura? ¿Cuánto es el ángulo? 180. ¿Cuánto es el coseno de 180? Menos 100 me dio a mi profe. Menos 100 me Sí, dio, a profe. menos 100. Menos Claro, 100 me el dio. coseno de Dígame. Menos 180 es 100. menos 1. Entonces ahí, Diana, Sí, es profe, a mí también me dio -1. por eso. Entonces ahí es menos 100, ¿no? La respuesta. Listo. Sí, Profe, De la B, ¿cuánto era? Haciendo. De la B, de la B es con coseno de 45. 70,71. Entonces sí. 70,71. Bien. Gracias. Y me falta la última. Eider, ¿estás por ahí, Eider, o no? Sí, profe. ¿Cuánto da la última? La D, La E, ya vendré. la D, menos 100. Y la E, La E no la copié, profe. ¿Cuál era? Cero. Cero, profe. la E era con un ángulo de 270. En ese caso también da cero. Listo, todo eso para decir, ojo con lo que les voy a decir, todo eso para decir que si yo tengo una fuerza constante, pues el trabajo se define de esa forma, como fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Sin embargo, pues ustedes ya conocen que no todo el tiempo las fuerzas son constantes. ¿Cómo así, profe? Hay a veces fuerzas que son de tipo variable, como por ejemplo esto que les estoy mostrando aquí. Cuando yo grafico una fuerza, Profe, cuéntame, Luisa. eh, solamente cuando digamos nos pidan en el caso que usted nos puso como ejemplo del peso, solo en ese caso nosotros tenemos que aplicar no fuerza, que sería el peso por la componente y por esa, Sí, Luisa, lo que hay que identificar es la fuerza que hace el trabajo. En ese caso que yo les puse antes era porque el trabajo lo hacía la componente del peso. Entonces la componente del peso solo se define ahí utilizando un seno. Pero no solo es ese ejemplo, ¿no? Hay varios. Por ejemplo, si yo tengo una tensión que esté formando un pues ángulo, sí, claro, depende del trabajo que me pidan encontrar. exactamente, va a depender Identifico de la fuerza. la fuerza y ¿Listo, Luisa? sí, profe. Listo. Estaba diciéndoles, era lo siguiente, que ese tipo de problemas pues son sencillos porque la fuerza se mantiene constante. ¿Cómo así, profe, la fuerza se mantiene constante? Es decir, yo asumo o asumí en los problemas que acabaron de hacer
es que la fuerza en todo momento era la misma, ¿cierto? A eso se le llama fuerza constante. Sin embargo, nosotros sabemos que hay muchos problemas en que no es así. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, si yo hago un gráfico de fuerza en función de distancia, si la fuerza es constante, pues me tendría que dar una línea recta, así está, como lo estoy tratando de dibujar con el cursor, ¿cierto? Así sería una fuerza constante si yo hiciera la fuerza en función de la distancia. Pero cuando hay una fuerza variable, pues me puede dar cualquier cosa en realidad. Me puede dar como por ejemplo aquí esto que me estoy imaginando una curva, ¿cierto? Una curva. Entonces, ahí cómo se hace para calcular el trabajo cuando la fuerza no es constante. Miren, que casi Integrales, profe. exactamente, ese es, creo que ya la profe Viviana se los explicó, ese es de los conceptos más importantes que existe en el área de las integrales. El área bajo la curva. Es el área bajo la curva, muy bien. Están volando ya, porque ya casi son ingenieros, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando yo ya necesite calcular trabajos de esta forma, donde la fuerza es una variable, ¿cierto? Aquí lo voy a subrayar, donde la fuerza es una variable, ¿cierto? Entonces, yo lo que necesito, o les decía la profe Viviana, era lo siguiente. Tengo que analizar esto sección por sección. Sección por sección, es decir, dividir toda esta área que está aquí abajo en áreas mucho más pequeñitas. Entonces uno lo que hace es imaginarse que esto lo puede subdividir en rectángulos, así como está aquí. Lo subdivide en rectángulos. Y entonces es fácil, porque el área de un rectángulo, ¿a qué es igual? Pues a base por altura. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale la base de este rectángulo que aquí está en gris? Vale delta X. ¿Y por qué dice que vale delta X? Pues porque como estoy partiendo de una posición inicial a una posición final, entonces un pedacito de esto de aquí, pues tiene que ser un delta X. ¿Cuánto? No sé. Lo importante es que sea lo suficientemente pequeño para que me barra toda el área. Listo, entonces, ¿cuánto vale la base? Delta X. ¿Y cuánto vale la altura? Pues es una fuerza en X, mire. Es la fuerza en X aquí, un punto en la fuerza en X. Esto valdría a esta altura. ¿Sí me entienden ese pedacito o no? Chicos, Sí, profe. sí, ¿no? Sí, señor. Ahora, si yo quiero este pedacito que yo estoy marcando como gris, pues no es un área total, sino es un delta área, se llama. Sí, ¿Cómo profe. así un Eso delta? mismo hicimos ayer, pero pues ya para calcular. ¿Calcular qué, Luisa? Bien, entonces esto es un delta área, se llama, ¿cierto? Un delta área. Y ese delta área que yo tengo aquí, ¿ok? Yo podría decir, bueno, si yo tengo el área ya de esta sección, entonces para sacar el área total de la curva, pues lo que haría es que sumar todas las áreas pequeñitas. Eso es lo que haría, sumar todas las áreas. ¿Y cómo se hace esa suma? Profe, Cuéntame. pero al sumar esas áreas entre rectángulo y rectángulo hay como esos espacios y esa área y esas pequeñas áreas. Estas que quedan aquí por fuera, Ajá. ya, muy buena pregunta, Luisa. Mira, que aquí te quedan unas por fuera, así que te quedan como unos huecos aquí, ¿cierto, Luisa? Pero Sí, acá profe. te sobran otras, ¿te das cuenta? Por ejemplo, en esta de acá te sobra para que sea rectangular. ¿Sí te das cuenta, Luisa? Sí, profe. Como aquí y aquí. Esto en alguna medida va a compensar esto de acá. Pero en realidad esa no es la respuesta. Que esa sí es cierto, ¿no? Pero que la respuesta correcta es que lo que pasa es que ahí como yo lo tengo dibujado todavía áreas muy grandes para que se me vuelvan áreas más pequeñitas que debería ser. Subdividir cada vez más y más y más y más. ¿Cierto, Luisa?
Luisa, Claro, profe, o sea, entre más divida en las secciones, o sea, la idea sería Más analizarlo. exactitud. eso se vuelve cada Sí, vez más profe. exacto, ¿sí o no? ¿Y qué quiere decir que se vuelve cada vez más exacto? Pues que voy a barrer Sí. el área total del área bajo la curva. ¿Y cómo hago eso de la subdivisión? Ya, profe. ¿Cómo hago eso de la subdivisión, Luisa? ¿Cómo crees o te imaginas que puedes subdividir esto cada vez más y más y más? Pues haciéndolos como, pues más chiquitos, ¿no? Ca- Cada área. Pero matemáticamente eso, ¿cómo se llama? Mm, Eso ya lo miraron en cálculo también ustedes. pues eso se trabaja. A ver, eso no es de parte de Profe, como el optimización. límite puede ser. Exactamente. Ahí lo que hacen es tomar un límite. Ese es el concepto de límite en realidad. ¿Qué es lo que yo hago al subdividir? Lo que yo hago al subdividir es tomar el límite. ¿Qué límite? Cuando el delta X tiende a ser ¿qué? Para que se vuelva más chiquitico. Infinito. ¿No? Cuando tiende a cero. O a cero. Claro. Se toma ese límite cuando delta X tiende a cero. ¿Cómo así tiende a cero? Lo hago lo suficientemente pequeño que ya casi se vuelve cero. Entonces ahí, Luisa, ya puedo garantizar que sí estoy barriendo toda el área. Profe, y para la suma de todos los límites se utilizan las integrales, ¿verdad? Sí, señora, ya voy. Muy bien. Ah, ¿Hasta ahí gracias. vamos o no? ¿Hasta ahí vamos o no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, la cosa vendría siendo la siguiente, entonces. Si mi idea es calcular el área bajo toda esta curva, pues yo lo que necesito es subdividir esto y sumar todas las subdivisiones. Eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces, la curva se divide en un gran número de intervalos de trabajo. ¿Será igual a qué? A la suma desde XY hasta XF. ¿Qué es eso de XY y XF? Pues desde el punto inicial donde yo quiero medir mi suma hasta el punto final donde va a ir la suma. ¿Cierto? La suma de todas las áreas de fx por delta x. Es decir, esto lo que voy a hacer es dividirlo en muchos rectangulitos que todos tienen delta x y tienen diferentes alturas. ¿Cierto? Entonces, ahí yo estaría haciendo una suma macro, llamémoslo así. Por eso es que me dice que el trabajo, como me hacía caer en cuenta Luisa, pues no es exactamente igual al área bajo la curva, porque se me van a quedar cosas por fuera. Por eso es que aquí aparece este signo aproximado todavía. Cuando yo sumo las áreas, todavía es una aproximación. Pero mire lo que dice aquí, lo que ustedes ya llegaron a la conclusión. Si hacemos los delta X tender a cero, es decir, que estas cositas se vuelvan cada vez más pequeñitas, se tendrá que el trabajo, ahora sí ya es una igualdad. Es el límite de delta X cuando tiende a cero de una suma de f de x por delta x. Es decir, que matemáticamente lo que se está haciendo aquí, es subdividiendo de tal forma que esto me barra toda el área. Pero la profe Viviana también les ha de haber dicho, la definición de límite es esta, perdón, la definición de derivada es esta. Cuando yo tengo el límite de una suma, cuando el límite le saco el límite a una suma, todo este símbolo de aquí lo convierto en una integral. ¿Así les explicó o no? Chicos. ¿Sí les explicó así o no? Sí, profe, sí vimos esa parte. Listo, muy bien. O sea, que el trabajo yo lo podría escribir como la integral definida, es una integral definida, desde un punto inicial a un punto final de la fuerza por el desplazamiento. De la componente de la fuerza en X, mira, aquí sí es bien explícito, la componente de la fuerza en X por el desplazamiento. Eso sería en una sola dimensión.
Si yo trabajaría en 3 dimensiones, es decir, tuviera trabajos en X, en Y y en Z, pues es lo mismo. El trabajo se define como la fuerza, pero no como un delta X, sino como un delta R. Porque no se olviden que el vector posición o desplazamiento en 3 dimensiones, yo lo escribía como R. R en I más R en J más R en K. ¿Claro o no claro? Chicos, ¿claro o no claro? Profe, yo tengo una pregunta, profe. Cuéntame. En este caso ya que se tenga la integral, ¿no? ¿Cómo, qué valores uno tomaría? ¿De dónde, mejor dicho, de dónde saca uno los valores que van en X final y en X inicial? No, pues eso se le llama, Nicolás, condiciones iniciales. Te tienen que decir, calcule el trabajo desde un punto, por decir algo, 2 metros a un punto de 10 metros. O en una Ah, distancia o sea, de 0 a 10 metros. Entonces tú calculas ya. la integral desde esos 2 puntos. Entonces eso les bota el problema. Claro. Listo, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hable ahora o calle para siempre. Profe, en esa parte de 3 dimensiones, ¿Qué pasa? RB, ¿cómo? O sea, ¿qué es RB? R es el vector posición. Entonces, R es un vector que tiene componentes en X, en Y y en Z. ¿Te acuerdas cuando ustedes miraron en geometría vectorial vectores en 3 dimensiones, sí o no? Sí. Eso, entonces ahí tienes componentes en X, en Y y en Z. ¿Sí lo O recuerdas? sea, R significa ya hay las 3. R Por eso. significa las 3 dimensiones. Ajá. Listo, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie más, Sole? No. No, profe. Qué bien. ¿Podríamos hacer un ejemplo? ¿Cómo? Un ejemplo. Ya, ahorita hacemos ejemplo. Listo, a ver, aquí hay gente en la sala de espera, démosle a admitir. Listo, admitir a todos. Bien. Ok, entonces, entonces, 2 conceptos claves, quiero que los tengan claros. Primer concepto, el trabajo de una fuerza constante es sencillo. ¿Cuál es el trabajo de una fuerza constante? Simplemente es fuerza, ¿cierto? Por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que está formando la fuerza y el desplazamiento. Ya. Eso es siempre y cuando la fuerza sea constante. Pero el trabajo de una fuerza variable es que es la integral de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. Eso es todo. No hemos dicho nada más en esta hora que ya llevamos. ¿Sí es claro, chicos? Sí, ¿no? Ahora, lo que me decía su compañero, hagamos unos ejemplos. Por ejemplo, este es algo bien sencillito para que entiendan que el trabajo simplemente es el área bajo la curva. Miren, esta es una fuerza que está variando. Dice que desde los 0 a los 4 metros, la fuerza es constante, ¿cierto? Pero de los 4 metros en adelante, bajó la fuerza incluso hasta hacerse 0. Es decir, se empezó a dejar de hacer fuerza hasta volverse 0. Y me dicen que calcule el trabajo de cuánto. Me dice, calcule el trabajo realizado por la fuerza cuando la partícula se mueve de los 0 a los 6 metros. Entonces a mí me están pidiendo el trabajo total de esto, de aquí a acá. Entonces uno dice, yo no puedo aplicar fuerza por desplazamiento porque solo en esta parte de aquí es constante. En esta parte de acá ya es variable. Y entonces, ¿cómo lo hago? Pues nada, lo que hago es calcular las áreas de estas partes y sumarlas. Por ejemplo, la área de este rectángulo, ¿a qué es igual? A base por altura. 4 por altura, que sería 5. 4 por 5, 20. 5 por 4, 20. Y la base y el área de este triángulo, ¿cuánto valdría? Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. ¿Cuánto es la base? 2, porque de 4 a 6 hay 2. ¿Cuánto es la altura? 5. 2 por 5. 2 por 5, 10. Dividido entre 2, Entre 2, 5. Entonces, ¿cuál es el trabajo total neto? Pues 25 julios. Eso me había olvidado de decirles, ¿no? ¿El trabajo en qué se mide? El trabajo se mide en unidades de fuerza por distancia.
¿Y cuáles son las unidades de fuerza? Newtons. ¿Y Julio. cuáles son las unidades de distancia? Metros. A un newton por un metro se le llama un joule o un julio. Por eso es que el trabajo se mide en julios. ¿Sí es claro, chicos? ¿Es claro o Sí, no? ¿Fácil o no? hasta ahorita sí. Hasta ahorita sí, todo es fácil. Bien. Revisemos otro problemita, sencillo. Aquí ya están hechos, pero revisémoslos. Miren este problema. Este ya, digamos que es un problema que encontré por ahí en un libro que decía lo siguiente. Calcula el trabajo que realiza el Sol sobre una sonda espacial que se aleja del Sol desde una distancia, esta es distancia, desde una distancia de 1.5 por 10 a la 11 metros a una distancia de 2.3 por 10 a la 11 metros. La fuerza que ejerce el Sol sobre la sonda es de este tipo. Es una fuerza negativa que es menos 1.3 por 10 a la 22 sobre x al cuadrado. Entonces aquí es donde me preguntabas, Nicolás, ¿de dónde yo saco esos datos? Mira, aquí te dan los datos. Esos Entonces te dos están valores, dando que ¿no? la posición inicial es 1.5 por 10 a la 11. Por eso ese es el límite de integración inferior. ¿Y la posición final cuánto es? 2.3 por 10 a la 11. Por eso ese es el límite de integración superior. ¿Y cuál es la fuerza? La fuerza es esta que me están dando aquí. Menos 1.3 por 10 a la 22 sobre x al cuadrado. ¿Pero qué? Este menos 1.3 Listo, profe. 2 es una constante, ¿sí o qué? Esto es un número. O sea que yo lo podría sacar de la integral. Y al sacarlo de la integral, ¿cierto? Solo me queda integral con sus límites de 1 sobre x al cuadrado por dx. ¿Cómo integrarían eso? ¿A qué es igual esa integral? Logaritmo natural. ¿Seguro? Se sube la x al cuadrado a la parte de arriba como negativa y después se integra normalmente. Ajá, entonces quedaría ¿cuánto da? ¿Cuánto da, rapidito? X a la X a la menos 1 sobre menos 1. X a la menos 1 sobre 1. Menos 1. O sea, lo que me dice el compañero es cierto. Subo este x arriba, entonces me quedaría x a la menos 2 por dx, ¿sí o qué? Y entonces para integrar eso, ¿qué hago? Pues nada, le sumo 1, entonces x a la menos 2 más 1, x a la menos 1. Y divido entre el exponente, que en ese caso sería Menos 1. menos 1. O sea que esto me quedaría menos, ¿sí, no? 1 sobre x. Menos 1 sobre x, muy bien. Profe, ¿Cómo? en ese tipo de ejercicios no se le agrega la constante C. No, porque ya tiene límites de integración. Ah, listo. O sea, ya son integrales definidas. ¿Sí me entiendes? Sí. Ahora, ¿sí saben cómo evaluar con límites o no? Sí, solo se le da a X pues el valor de cada De cada límite. Pero entonces límite que tiene en la se parte de arriba y evalúa en la el de abajo. límite superior Y luego el inferior. menos el límite Menos inferior. límite inferior. Entonces háganlo en su cuaderno a ver si les da eso, por favor, rapidito. Con todo y integral, todo, ¿no? Y al que le pida me envía una foto, pero ya. Profe, ponga la foto, que no alcance a copiar nada. Profe, Ahí. eso.
¿Listo? ¿Quién lo tiene? Chicos. Espere, profe. Espera un ratico, profe. Profe, ¿eso tiene que dar positivo o negativo? Negativo, da ahí la respuesta. Entonces sí la tengo, sí me da negativo. Envíame rapidito una foto al WhatsApp para mirar. ¿Listo? Evelyn. Espérese. Ya envió Evelyn, entonces vamos a mirarla, ¿ok? Espere. Y voy a Espérese, profe. compartir la pantalla. ¿Hoy está mirando la pantalla? Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Entonces ella lo que hace es, pues nada, integrar, saca, aquí sale Evelyn con un signo menos, sale con todo y menos ¿no? Evelyn. Evelyn. Profe, ¿Cómo? ¿Quién envió eso? no lo ¿Evelyn? escuché. Sí. Aquí menos 1.3 por 10 a la menos 20, a la 22 sale con un signo menos aquí, Evelyn. Porque es negativo esto. ¿Si te das cuenta o no? Sí. O sea, aquí No lo tomé, negativo. sale con un signo menos. Bueno, la integral ya la resuelves, da 1 sobre x y evalúas. 1 sobre 2 por 10 a la menos 11. Ah, aquí también está mal, Evelyn. Evelyn. ¿En qué parte? Porque tú estás evaluando con un cuadrado aquí, mira. Sí. Y la integral es 1 sobre x, menos Sí, 1 ahí no sobre... iría cuadrado. A mí Aquí no me va dio este, otra. aquí no va este cuadrado. Ahorita se lo envío, profe, me das 5 segunditos. Listo, pero gracias, Evelyn. Ojo, Evelyn, aquí hay que integrar primero antes de evaluar. Porque la integral de 1 sobre x al cuadrado es menos 1 sobre x. Bueno. Profe, pues yo lo tengo, pero, o sea, lo integré, lo dejé ahí y pues lo reemplacé aparte, la X, y solo escribí los resultados de A ver, cuando ya envíalo. Cualquiera, pues. Envíelo, por favor, cualquiera, para revisarlo. ¿Listo? ¿Quién lo va a enviar? Luisa. Profe, yo lo envié y pues en la parte de izquierda inferior está el resultado, pero solo saqué los datos. A ver, entonces, O Luisa sea, ya lo lo que hace reemplacé es, yo aparte, en otro. listo, lo que hace Luisa es sacar el menos 1.3, listo.
Ok, Ahí aquí me le... falta pues colocar los límites del integral, pero pues Ah, sí, pero bueno, aquí lo importante es entender que pues la integral da menos 1 ajá, sobre x, ¿no? Menos 1 sobre sí, x. profe. Y al integrar, pues daría Me menos da- A mí me 4, da eso, pues no sé. menos 4 menos 1,43. Pero no entiendo es por qué tienes doble coma, ole. Coma, coma. Pues, a ver. Ah, es punto coma, profe. Ah, es Es 1431,9. 1431,9. Ah, ya. No sé Bien. si estará bien. Sí, creo que sí. A ver, revisemos el resultado, ¿no? Profe, yo no entendí esa partecita en la que ya tiene, en la que saca la integral. Menos uno, no es ¿Por menos qué no uno entiendes? ¿Qué no sobre X. entiendes? O sea, porque la X está arriba y el 1 lo bajó. Que Pues lo subo que la pasa es, X con signo negativo y al sumarle 1 me queda X a la menos 1 sobre menos 1 y al cambiar me cambia el signo. Nos quedaría uno sobre X. pero, que hay algo mal, Luisa. Por eso ahí queda 1 sobre X. Sí, Menos queda 1 Menos sobre uno. X. menos Queda 1 Menos sobre uno X. sobre X. menos 1 sobre X. Aquí Menos, te falta este menos de acá, Luisa. De este menos 1. sí, profe. Entonces aquí queda menos 1 sobre X. Por tanto, los límites de integración se cambian, ¿no? ¿Quién lo tiene bien, chicos? Y ahí ya. A ver, acá me envía... ¿Quién me envía esto, Luis Fernando? Sí, ¿no? Sí, sí, yo, profe. Listo, a ver, revisemos. Entonces, saca el menos 1,3, lo saca y queda de x a la menos 2. Bien. Aquí al integral me queda eso, menos 1 sobre x, muy bien. Y al reemplazar me queda menos más, muy bien. Sí, esta es la respuesta correcta. O sea que me quedaría menos 3,01. Pero por 10 al algo, ¿no da, Luis Fernando? ¿O da así? Sí, profe, ahí sí. Pero ese da por 10 a la 10. Profe, eso, Por 10, por 10 a la 10. por 10 a la 10, claro, por 10 a Sí, la me 10. lo... Listo, muy bien, chicos. Sí, digamos que ahí ya me entienden cómo se hace eso. Entonces hagámonos otro problemita, mejor dicho, háganse otro problemita mientras abro otra sesión de Zoom. ¿Cuánto creen que se demoran en hacer un problemita? 10 minutos. A ver, dejar de compartir esto. Compartir pantalla. Esta que lo iba a dejar como tarea, pero pues como ya se me va a acabar la sesión de Zoom, mejor hágalo de una vez. ¿Cuánto cree que se demoran? ¿Unos 10 minuticos? Sí, profe. Pues dice, la fuerza que actúa sobre una partícula se muestra en la figura. Encuentra el trabajo hecho por la fuerza cuando la partícula se mueve de A, de x igual a 0 a x igual a 8 metros, es decir, de este punto a este punto de aquí. Y B, de x igual a 8 metros a x igual a 10 metros, es decir, de este punto de aquí a este punto de aquí. Y C, de x igual a 0 a de x igual a 10 metros. Es decir, primero triángulo superior, en B el triángulo inferior y en C todo. ¿Listo? Entonces, ahí se los dejo hasta que se termine la sesión de Zoom. En 10 minuticos les vuelvo a enviar otro enlace. ¿Les parece? Listo.
Profe, ese da 32. Julio. 20 no da, profe.